Realización de la oxigenación cerebral y tisular del recién nacido en la práctica clínica diaria, el futuro está aquí. Esta es una actividad de EPA-CIBEN, Educación para Avanzar, y es un curso totalmente online organizado por la Sociedad Iberoamericana de Neonatología CIBEN, Fundación NENE de España. Ante todo me presento, soy el Dr. Marcelo Carletti, miembro del directorio de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología CIBEN y de la Consejería de Red CIBEN y RECI-CIBEN y encargado de EPA-CIBEN, que es Educación para Avanzar. No soy jefe de neonatología de clínica y maternidad del Centro de Endocrinología y Reproducción Humana CERU en San Luis, Argentina. Mi presentación está relacionada al impacto de las prácticas neonatales en la oxigenación cerebral. Los avances en la atención prenatal y neonatal han mejorado significativamente la supervivencia del recién nacido, especialmente en los bebés nacidos de menos de 32 semanas de edad gestacional, pero también en aquellos recién nacidos de mayor edad gestacional que se encuentran gravemente enfermos. Estas mejoras se deben, al menos en parte, a una mejor comprensión de las enfermedades neonatales y a una mejor atención de los recién nacidos. Sin embargo, no ha disminuido la incidencia de morbilidad y alteraciones del neurodesarrollo a largo plazo. La lesión cerebral sigue siendo común en los recién nacidos prematuros y puede dar una amplia gama de complicaciones más adelante en la vida, como trastornos del comportamiento, atitudinales, cognitivos, sensorio-motores, del lenguaje y epilepsia. Tanto el número creciente de recién nacidos prematuros como la tasa de supervivencias mejoradas contribuyen a la prevalencia de la lesión cerebral neonatal. Ahora, algunas veces nos preguntamos cuántas prácticas realizamos habitualmente en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Intubamos a recién nacidos enfermos, alimentamos por sonda orogástrica, se realizan transfusiones de glóbulos rojos sedimentados ante la presencia de anemia o transfusión de otros hemoderivados. Se realizan estudios por imágenes como ecografías, ecocardiografías y radiografías y colocamos en contacto piel a piel a recién nacidos con distinta gravedad con sus padres. Esto por nombrar solo algunas de ellas, ya que hacemos una gran cantidad de prácticas más en la unidad de cuidados intensivos. Por eso nos vamos a abocar a algunas de estas prácticas y cómo impactan en la oxigenación cerebral. En el trabajo del 2002 sobre la vía de nacimiento y la medición de la oximetría cerebral mediante espectroscopía de infrarrojo cercano, de espectro completo, en 26 recién nacidos de Fermi, 20 que nacieron por vía vaginal y 6 por cesárea programada, la oxigenación cerebral se incrementó en forma rápida a los 2 minutos, de 29 a 68, a los 8,5 minutos, seguido de un valor casi constante de 66 a los 15 minutos en los dos casos. Pero después de los 15 minutos, en el grupo de cesárea, bajó a 57, lo que podría suponer que la oxigenación cerebral disminuye según la vía de nacimiento. Lo mismo hay que tener en cuenta que son nada más que 26 casos, que necesitan más estudios para poder ver esto. Este es otro trabajo publicado en el 2011 sobre la vía de nacimiento y la medición de la oxigenación cerebral entre espectroscopía de infrarrojo cercano, con una N un poco mayor de 63 recién nacidos, evaluado durante los primeros 10 minutos después del nacimiento, y aunque la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca fueron significativamente más bajas de los nacidos por cesárea, no hubo diferencia en la oxigenación cerebral con respecto al modo par. La hipocardia, definida como la PCO2 arterial menor de 30, podría ser perjudicial para el cerebro en desarrollo, porque reduce de manera aguda el flujo sanguíneo cerebral. Además, puede provocar hipotensión, porque la baja CO2 constriñe la circulación coronaria y dilata la circulación sistémica, lo que puede reducir aún más el flujo sanguíneo a nivel del cerebro. En un estudio de cordero recién nacido hipotenso, evitar una PCO2 baja protegía el cerebro y mejoraba la supervivencia. En un modelo de prematuros de hipoxia e isquemia cerebral en ratas,
La hipercarbia leve, o sea, una PCO2 de 54, resultó en un daño cerebral hipóxico isquémico menos grave que la hipocamia con una PCO2 de 26. Fue más neuroprotectora que la normocamia, considerada como un número aleatorio de 42 de PCO2. Aún menos se sabe de los efectos de los altos niveles de presión arterial de CO2 en el cerebro en desarrollo durante las etapas críticas de la enfermedad. La evidencia disponible indica que el ventilador debe usarse en los ajustes más bajos posibles para evitar hipocarbia. Y también no se ha demostrado que mantener altos niveles de PCO2, estamos hablando de altos niveles, hablamos más de 5 milímetros de mercurio, lactantes con muy bajo peso al nacer, produzca beneficios respiratorios significativos a largo plazo. Todos los estudios indican las ventajas potenciales de evitar periodos sostenidos de la PCO2 baja. Sin embargo, en los lactantes de muy bajo peso al nacer, puede haber factores adicionales relacionados a los bajos niveles de la PCO2. Los niveles pueden disminuir rápida y significativamente cuando la estrategia de ventilación se cambia abruptamente y cuando se usa ventilación manual durante la reanimación inicial en la sala de parto o más tarde en el curso clínico. Y si bien en entornos clínicos no se cuenta siempre con la mayoría constante de la PCO2, por lo tanto los médicos desconocen estas exposiciones periódicas a una PCO2 baja, y aunque no se ha establecido claramente el efecto de los niveles de la PCO2 en periodos cortos, intermitentes y recurrentes en el cerebro en desarrollo, tales exposiciones podrían actuar como un insulto secundario si el bebé de muy bajo peso ha estado expuesto previamente a condiciones que predisponen al daño. Cada vez contamos con más herramientas para poder evaluar esta PCO2 en forma constante y lo que le pasa al cerebro. Y acá podemos ver el uso de un capnógrafo con este respirador, fabricado en Córdoba, Argentina, y por supuesto el monitor, la oxigenación cerebral que esté producido por MASI. Ante episodios de apnea prolongados que resultan en hipoxia, tiene un efecto negativo en la oxigenación cerebral, con una baja en la RCCO2, que es como se denomina la oxigenación cerebral a nivel del monitor. En ocasiones, para acelerar esta recuperación de estas apneas, se ha agregado oxígeno adicional durante un corto periodo de tiempo. A diferencia de la recuperación espontánea, con frecuencia se ha notado que el suministro adicional de oxígeno durante los episodios de apnea para acelerar la recuperación causó instantáneamente valores anormalmente altos de RCCO2, a pesar de que la oxigenación sistémica era normal, lo que sugiere que hay una oxigenación preferencial del cerebro. Este hallazgo subraya la importancia de controlar la oxigenación cerebral, especialmente en el bebé extremadamente inmaduro, que es muy susceptible al estrés. En la figura podemos observar patrones simultáneos de la saturación a nivel general de la RCCO2 antes, durante y después de las apneas recurrentes en un neonato prematuro inestable. Tener en cuenta la rápida recuperación de la oxigenación cerebral después de la primera apnea no se trata con oxígeno adicional. La apnea posterior se trata con oxígeno adicional que muestra niveles extremadamente altos de RCCO2 hasta de un 94%. Ahora vamos a referirnos al uso de algunos medicamentos y sus efectos en la oxigenación cerebral. Los medicamentos y los procedimientos también están asociados a lesión cerebral neonatal. No nos gusta escucharlo, pero es así. Entonces, si nosotros y todos los que cuidan recién nacidos enfermos pudiésemos detectar en tiempo real algo que le está por empezar a pasar o empezando a suceder al cerebro, o disminuimos los factores de riesgo, muchos más bebés serían normales sin ninguna duda, basados en nuestras prácticas. Acá podemos observar el cerebro en desarrollo y alrededor todo aquello que impacta en el cerebro, haciendo hincapié en lo que está en rojo, como el dolor, las drogas, los opioides, los sedantes, los anestésicos, por supuesto el oxígeno y la CO2 también. Esto
es importante tenerlo en cuenta cada una de estas cosas cuando usamos en alguno de los recién nacidos, sobre todo en aquellos prematuros extremos. Este estudio de hace algunos años, publicado en JAMA, miró 430 recién nacidos internados en cuidados intensivos. A estos niños se les realizaron 16 procedimientos por día en promedio, de los cuales 10 eran procedimientos dolorosos. Se midieron los procedimientos al primer intento y después de los intentos suplementarios. Y además los procedimientos estresantes que reconocen los autores que no fueron muy bien medidos, como la luz en la unidad, movimientos bruscos, etc., que llegaron a un 30%. Hoy el dolor en el recién nacido internado en la UCI es frecuentemente maltratado con fármacos que causan igual o a veces más daño que el dolor en sí. Por eso, ante el dolor, entre la neurotoxicidad y la neuroprotección, hay que continuar buscando lograr la neuroprotección, mirando lo que va a suceder a largo plazo y no solamente en el momento agudo del dolor. No existen frecuentemente estrategias sistematizadas para la prevención del dolor, por eso hay que tener alguna estrategia en particular con cada recién nacido. Fentanilo y morfina son los opioides más utilizados en Latinoamérica y en Estados Unidos. Estos son datos de la red CIDEN sobre 2.500 recién nacidos menores de 1.500 gramos, sobre todo en recién nacidos que han estado en ventilación mecánica y seguramente han estado graves y han recibido una gran cantidad de procedimientos dolorosos. Pero como se puede apreciar en este gráfico, el número de abajo son las unidades que reportan en la red, que están designadas por números para mantener la confidencialidad de las unidades, y ven la gran variabilidad entre ellas en el uso de fentanilo. Esto hace ver que no hay una estandarización en el uso y es probable que la que no usan nunca estén cometiendo algún error por defecto. Aquellos que lo usan en un 60% más estén cometiendo un error por exceso que tiene un daño potencial en el cerebro. Acá vemos la utilización de morfina en el mismo grupo de prematuros de la red CIBEN y como pueden apreciar hay unidades que si bien usan morfina en un porcentaje aceptable, son las mismas unidades que usan porcentajes altos de fentanilo. Entonces, la pregunta sería, ¿qué usar? ¿Morfina o fentanilo? Esta pregunta es difícil de contestar, pero está demostrado en algunos estudios que en prematuros es peor utilizar la morfina en infusión continua que usar en forma intermitente para el cerebro en desarrollo. Entonces, la medicación a utilizar depende también de lo que se está indicando. Por ejemplo, si un niño está en ECMO o que necesita anestesia, el fentanilo está bien demostrado. Como dijimos, lo vamos a repetir con cualquier droga. No olvidarse que el prematuro, su cerebro está en desarrollo, entonces no hay que abusar de ninguna droga para ello. Los opioides y el cerebro, como se puede observar, diversos estudios desde 2002, que los opioides pueden producir distintas lesiones en el cerebro en desarrollo. La infección crónica durante la gestación causa apoptosis y déficit de aprendizaje en ratas. Deposición crónica a morfina en periodo neonatal empeora normal del desarrollo en ratas, en el 2009, alteración de la arquitectura dendrítica y densidad neuronal, disminución en la división celular y el hipocampo, síndrome de neurotoxicidad inducido por opioides. Muchos trabajos presentados sobre el daño que pueden producir los opioides en el cerebro en desarrollo. Si nos referimos a las benzodiazepinas y el cerebro, las benzodiazepinas afectan los receptores NMDA y las neuronas. Y también es importante tener en cuenta la anestesia, sobre todo en prematuros. Algunos sugieren que utilizar fentanilo como anestésico parece ser lo mejor y no utilizar otros gases como óxido nitroso mezclado con oxígeno. Tampoco hay que utilizar ketamina y propofol en el cerebro en desarrollo. La frutita del postre tendría que ser el midazolam. ¿Por qué? ¿Para qué en neonatos? Lo primero que hay que tener en cuenta siempre es no dañar.
y el midazolam se asocia a la hemorragia intracraneana, a leucomalacia periventricular, muerte, alteraciones en el neurodesarrollo a largo plazo, cambio del cociente intelectual y produce lo que se llama el suicidio de las neuronas. Cuando se utiliza en niños más grandes se ve alterada la interacción con los padres y hablando de oxigenación cerebral, aparentemente podría ser por los aditivos que tiene el midazolam que disminuye la entrega de oxígeno al cerebro. Hay mucho sobre esto y por eso el midazolam está totalmente contraindicado en recién nacidos. Combinar benzodiazepinas y opioides hay cada vez mayor evidencia y es bastante clara que hay neurotoxicidad y efecto a largo plazo. Este estudio muestra alteraciones neuropsicológicas a largo plazo en bebés de 2 años, ¿sí? Un estudio de Van Zelen, ¿sí? Publicado en el 2014. Pero sí queremos dejar en claro que no estamos diciendo que no hay que tratar el dolor, sino que hay que tener un abordaje individualizado del estrés y el dolor. Siempre teniendo en cuenta la edad gestacional, los días de vida, la labilidad, la condición patológica, tipo, impacto agudo que tiene el dolor, el origen del dolor y la agitación y el tiempo previsto de la evolución y qué respuesta anterior ha tenido los tratamientos. Y además de individualizado, debe ser un abordaje responsable. En todas las unidades de cuidados intensivos neonatales debe haber un marco de referencia para tratamiento del dolor, priorizando medidas no farmacológicas y además el ingreso de los padres. Además hay que respetar el sueño de los recién nacidos, no hacer procedimientos que no son urgentes en el momento del sueño profundo del recién nacido, porque el cerebro empieza a reaccionar en forma diferente. Este artículo fue publicado por la doctora Baselga con el doctor Sola en el 2003, donde habla de las distintas prácticas en las unidades de cuidados intensivos neonatales y la oxigenación cerebral, pero lo que más fue estudiado es qué sucedía con la alimentación por sonda o por gabas. Acá podemos observar en los gráficos A y B la medición de la hemoglobina oxigenada y reducida durante los periodos de alimentación. En los gráficos C y D en el periodo post-alimentación. Además, las barras en blanco, aquellos que tuvieron incremento significativo, en gris los que tuvieron descenso significativo y en negro los que no tuvieron ningún tipo de variación. Y al costado, el número de pacientes estudiados. Entonces vemos en el gráfico A un incremento significativo de la hemoglobina reducida durante la alimentación por GABAs en 10 recién nacidos prematuros, que disminuye el número durante el periodo post-alimentación de recién nacidos prematuros con hemoglobina reducida. Por otro lado, se encontraron que los pacientes que se aumentaba la hemoglobina oxigenada, cuando se estaba pasando la sonda a estos prematuros, bajaba algo la saturación en la oximetría de pulso, entonces la enfermera lo que hacía era aumentar la FiO2. Esto producía un incremento en la oxigenación del cerebro en forma significativa. Esto es el impacto de nuestras prácticas en el cuidado del recién nacido del cerebro en desarrollo. Este es otro trabajo del 2005, la doctora Baselga y el doctor Sola, que se hizo en conejo, tratando de ver cuál dosis de dopamina era la mejor, utilizando 4 dosis diferentes. Y se puede observar en el primer gráfico acá a la izquierda, la hemoglobina oxigenada, se pueden ver 4 grupos. El grupo A, la dosis de dopamina era de 0,5 microgramos kilominuto. El grupo B, la dosis era de 1 microgramo. El grupo C, que la dosis era de 5 microgramos. Y el grupo D, que era de 50 microgramos kilominuto. Este último grupo se utilizó porque en ese momento salió un trabajo con dosis muy altas de dopamina. Encontró que la dopamina, una dosis de más de 10 microgramos kilominuto, alteró la hemodinámica cerebral y la oxigenación. En 2 estudios en recién nacidos prematuros, la dopamina no tuvo un efecto significativo sobre la oxigenación cerebral
pero se encontraron variaciones interindividuales en el efecto de la dopamina en esta oxigenación. Esto puede estar relacionado con eventos anteriores o con las interacciones con otras terapias. Esto permite evaluar que con el NIRS, que si la dosis de dopamina me produce disminución de la oxigenación cerebral, incremento de la hemoglobina reducida, tengo que bajar la dosis de dopamina. No se ha establecido el efecto a largo plazo de la dopamina utilizada en diferentes etapas del desarrollo del cerebro. Es un trabajo de Austria donde nos muestra lo que realizamos en nuestra práctica clínica diaria. Son 60 recién nacidos menores de 34 semanas. La mitad podía ver el monitor NIRS y la otra mitad no podía ver los valores del monitor. Y como se puede observar, los clínicos que podían mirar el monitor de oxigenación cerebral tuvieron menos carga de hipoxia cerebral, mientras que los que no lo tenían visible tuvieron más del doble de carga de hipoxia cerebral. Este último grupo manejaba la reanimación como lo venimos haciendo habitualmente todos en este momento. Por otro lado, los mismos autores evaluaron a aquellos recién nacidos menores de 37 semanas, donde había un grupo de recién nacidos no tan prematuros y otros muy prematuros, que nacían por cesárea, midiendo la oxigenación del cerebro, pudieron ver que si la oxigenación tisular a los 5 minutos no llegaba a 80%, tenía una disminución en la oxigenación cerebral en forma significativa comparada con aquellos prematuros que tenían una saturación tisular de 80% a los 5 minutos. Esto nos podría estar diciendo por qué a los prematuros hay que reanimarlos, sobre todo los más chiquititos, no deberían reanimarse con una FIO2 de 21%, ya que a algunos se va a quedar un poco abajo y sobre todo a nivel cerebral. Seguramente se realizarán más estudios en el futuro sobre reanimación y uso de oxígeno prematuro, mirando la oxigenación del cerebro y qué le esté pasando a ese cerebro en desarrollo. Continuando con los medicamentos y los efectos en el cerebro en desarrollo, vamos a decir algo de los corticoides. No quiero dejar de mencionar que uno de los libros de las ediciones CIBEN, el Neopharma, el volumen 2, que hemos actualizado de forma conjunta con el Dr. Sola y distintos colaboradores, están todos los medicamentos de uso neonatal divididos en preferibles, aceptables, no recomendados, no bien estudiados, prohibidos y no descritos para el uso neonatal. En este editorial del Dr. Feiner y el Dr. Sola se hacen la pregunta: ¿esteroides postnatales, ganancia a corto plazo y dolor a largo plazo? Y en un resumen de este editorial podríamos decir que en una revisión de 39 ensayos prospectivos aleatorizados, reveló que el uso de esteroides sistémicos mejoró el intercambio de gases y la mecánica pulmonar y acortó la duración a la ventilación mecánica en recién nacidos que dependían del ventilador. Un metaanálisis reciente evaluó el uso temprano, menos de 96 horas de edad. Los esteroides postnatales tempranos se asociaron a una extubación más temprana, un menor riesgo de displasia broncopulmonar a los 28 días y 36 semanas de edad gestacional y una disminución de la muerte y displasia a los 28 días. Ahora, estas revisiones no pudieron evaluar el resultado del desarrollo neurológico a más largo plazo en los bebés incluidos de estos ensayos. Dicha información no estaba disponible para los revisores. Sin embargo, su conclusión fue que se necesitaban más investigaciones antes de que se pudiera recomendar dicha terapia como rutina. Acá no hemos mencionado las complicaciones que se han producido los corticoides como perforación gástrica, enterocolitis necrosante, sepsis, menor crecimiento y otras más. La conclusión sigue siendo que se necesitaban más investigaciones para recomendar esta práctica como algo de rutina. Y continuando con los comentarios de este editorial sobre los esteroides postnatales, podemos decir: los lactantes que recibieron esteroides tendían a tener una incidencia ligeramente mayor de anomalías neurológicas y electroencefalográficas graves y un menor desarrollo motor grueso al año de edad.
Los bebés que recibieron dexametasona durante el periodo neonatal tienen una mayor incidencia de disfunción de la neuromotora y puntuaciones más bajas en el índice de desarrollo psicomotor a los 2 años de vida. Una discapacidad significativa definida como defecto neurológico grave y o defecto intelectual, índice de desarrollo mental y o índice de desarrollo psicomotor menor de 69. Los niños tratados con dexametasona tenían parálisis cerebral 25% frente a 7%, y hallazgos anormales en el examen neurológico que los niños de control, 45% versus un 16%. Los glucocorticoides administrados durante periodos críticos del desarrollo cerebral pueden afectar la mielinización y la división de las células cerebrales y dar lugar a efectos conductuales a más largo plazo. Entonces, el balance de la evidencia para el uso de esteroides postnatales ha cambiado de decir una ganancia a corto plazo a el dolor tanto a corto como a largo plazo. O sea que muchísimo cuidado con el uso de corticoides, ¿sí?, en los recién nacidos, sobre todo con el cerebro en desarrollo. Un conducto arterioso persistente hemodinámicamente significativo fecha clínicamente y se confirma mediante un examen ecocardiográfico. Cuando el ductus es hemodinámicamente significativo, disminuye el flujo sanguíneo cerebral y la saturación de oxígeno por un fenómeno del robo que hace el ductus. La RSCO2, que sería la oxigenación cerebral, se relacionó significativamente solo con el diámetro del ductus a lo largo del tiempo. Este es un trabajo de Laura del Dix con Fran Van Bell, 380 recién nacidos prematuros menores de 32 semanas de edad gestacional, que lo dividieron en 4 grupos. Aquellos que tenían el ductus cerrado, aquellos que estaba abierto el ductus pero no era significativo, aquello que era significativo el tamaño del ductus pero estaba abierto en forma significativa y se cerró durante el estudio, y aquellos que estaba el ductus abierto, que era significativo y no se cerró. En los bebés, como conclusión, aquellos que tenían el ductus abierto y que se cerró durante el estudio, mostraron oxigenación o valores de RSCO2 más alta en el día 6, mientras que los bebés que tenían el ductus significativo y no se cerró, tuvieron más valores más bajos de RSCO2. Este es otro trabajo de impacto que produce el conducto bacterioso persistente significativo y de la oxigenación cerebral. Se tuvieron 20 lactantes con ductus hemodinámicamente significativos, menores de 32 semanas de edad gestacional, que posteriormente fueron tratados con indometacina. Monitoró la presión arterial media, la saturación de oxígeno arterial y la saturación de oxígeno cerebral regional determinada por espectroscopía de infrarrojo cercano. Se seleccionaron y promediaron periodos, mientras el ductus estaba presente, de 10 minutos, de 10 a los 20, a los 30, a los 60 y a los 120 minutos, y después a las 6, 12, 24 y 36 horas de haber comenzado el tratamiento con indometacina. Los resultados, la presión arterial media y la saturación de oxígeno cerebral regional fueron significativamente más bajas y la extracción de oxígeno tisular fraccional significativamente mayor en comparación con los lactantes del control mientras el ductus estaba abierto. La presión arterial media era de 33 frente a 38 en aquellos de control, y la saturación de oxígeno cerebral regional de 62% versus 72% en aquellos de control. Como conclusiones, este trabajo lo que intenta es que el conducto arterioso persistente, hemodinámicamente significativo, tiene un efecto negativo sobre la oxigenación cerebral en el lactante prematuro. El tratamiento posterior y adecuado de un conducto arterioso persistente puede prevenir la disminución de la perfusión cerebral y la consiguiente disminución del suministro de oxígeno, lo que reduce el cambio de daño al vulnerable cerebro inmaduro.
Varios estudios han demostrado un aumento significativo en la oxigenación cerebral después de las transfusiones de glóbulos rojos en recién nacidos anémicos. Los lactantes con valores más bajos de oxigenación cerebral previo a la transfusión parecen ser los que más se benefician de las transfusiones. Del mismo modo, los niveles altos de tracción fraccional tisular de oxígeno cerebral mayor de 0,4 puede indicar un desequilibrio en el suministro y demanda de oxígeno a nivel del cerebro, lo que puede subrayar la necesidad de una transfusión de glóbulos rojos. Esto indica que la vigilancia de la oxigenación cerebral podría ser útil como un marcador para identificar a los niños con alta extracción fraccional tisular de oxígeno a nivel del cerebro y podrían beneficiarse con una transfusión de sangre. Ya hablamos algo de que las drogas pueden producir daño en el cerebro en desarrollo, pero también podemos tener situaciones en la unidad de cuidados intensivos neonatales que muchas veces no nos damos cuenta y que pueden producir menor oxigenación cerebral, como es el caso de la posición de la cabeza. Si la posición de la cabeza está flexionada exageradamente, podremos producir una disminución del retorno venoso o una disminución en la elevación carotídea, lo que puede producir disminución en la oxigenación cerebral, y esto también puede verse en el monitor. Entonces, volviendo a la posición de la cabeza con el monitor de espectroscopía de rayos Kaplan-Meier infrarrojo, el NIRS, se puede evaluar la hemoglobina oxigenada y la hemoglobina reducida. Entonces, si aumenta la hemoglobina oxigenada o disminuye la hemoglobina reducida, aumenta la oxigenación, y entonces debemos pensar como clínicos qué podemos hacer. Si un recién nacido tiene la cabeza muy flexionada y tiene disminuido el retorno venoso de la vena cava superior, el NICS empieza a mostrar que aumenta la hemoglobina reducida, por lo tanto hay menor oxigenación cerebral. Por eso hay que estar atentos como clínicos, ya que el tratamiento es mejorar la posición de la cabeza y no dar más oxígeno. Te comento que en el centro donde yo trabajo estamos haciendo un estudio clínico con NIRS, ¿sí? En forma colaborativa con CIBEN, y lo que podemos observar es que es un prematuro de 27 semanas de edad gestacional que presenta una disminución, como vemos en la curva, de la saturación a 88%, manteniendo la frecuencia cardíaca en 140, ¿sí? Y el índice de perfusión que está totalmente normal. Y como podemos observar, la oxigenación cerebral, que es de 71, no se ha modificado en ningún momento. Esto nos lleva a pensar que tener una disminución en la saturametría de 88% no debemos aumentar el oxígeno, ya que la oxigenación cerebral es normal y no ha disminuido, y acá lo podemos ver en los distintos gráficos que nos puede dar, ¿no es cierto?, el monitor. En este estudio clínico que estamos realizando en colaboración con CIDEN, hemos incorporado a otro centro en la misma ciudad de San Luis, Argentina, que es la Maternidad Teresita Baigorria, y como acá podemos ver también, se le está haciendo una ecografía cerebral a un recién nacido de 27 semanas de edad gestacional, que está en CPAP y tiene una FiO2 de 21%. Fíjense la saturación que tiene previo, ¿cierto? La saturación general, que tiene 28%, con 140 de frecuencia cardíaca, y tiene una oxigenación cerebral del 79%. Cuando empieza a hacer el estudio, casi no varía la oxigenación a nivel tisular, ¿sí?, ni la frecuencia cardíaca. Fíjense que disminuye, haciendo la presión, a 5% la oxigenación cerebral. Y cuando termina, posterior a los 5 minutos, la oxigenación tisular llega al 90%, 140 la frecuencia cardíaca, el índice de perfusión que no se modifica en ningún momento y aumenta 81%, ¿no es cierto?, la oxigenación cerebral. Esto, si bien está en valores normales y no hay que hacer ninguna modificación con entregar oxígeno extra, puede servirnos
para que las distintas prácticas habituales de cuidados intensivos podamos controlar la oxigenación cerebral y tomar alguna conducta como clínico si es necesario. Este es otro caso de un recién nacido de 26 semanas que está en asistencia respiratoria mecánica, que hubo una perforación espontánea localizada intestinal y que, como podemos ver en el monitor de oxigenación cerebral, en el momento que se realiza la aspiración del tubo endotraqueal, baja rápidamente la oxigenación a nivel del cerebro, bajó algo también la saturación a nivel tisular y lo único que hizo la enfermera en este momento fue dejar de hacer el procedimiento y vemos cómo rápidamente sube la onda, ¿no es cierto?, a nivel cerebral y llega nuevamente a 87. No se hizo ninguna modificación a nivel de parámetro respirador y la oxigenación tisular y cerebral, si bien están altas, el recién nacido de asistencia respiratoria mecánica con una FIO2 del 21%. Como conclusión, podemos decir que la monitorización de la RSCO2, oxigenación cerebral, puede ser capaz de detectar cambios potenciales que se producirían en la hemodinámica cerebral durante y o después de un evento clínico habitual. La pérdida de variabilidad en la oxigenación cerebral puede ser un signo principal que identifique a los recién nacidos con impacto cerebral grave frente a aquellos con impactos leve a moderado o sin ningún tipo de impacto. El comportamiento de la oxigenación cerebral podría permitir identificar la necesidad de mejorar o interrumpir en tiempo real una práctica que se observe que está afectando seriamente la hemodinámica cerebral del recién nacido, sobre todo en aquellos que su cerebro está en desarrollo, y el comportamiento de la oxigenación cerebral podría permitir identificar recién nacidos con daño cerebral significativo. Espero agradecer por la participación en este curso y estamos abiertos a las preguntas que puedan tener en el foro. Muchas gracias.